Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en Grecia y Roma, perfecta para ese examen de admisión que se acerca. Así es. Vamos a repasar las etapas más importantes, desde la era minoica hasta la caída del Imperio Romano. Y daremos algunos trucos para memorizar fechas y conceptos clave. Comencemos con Grecia. Perfecto. Esa cuna de la cultura occidental. Exacto, pero antes de profundizar, ubiquémonos geográficamente. ¿Dónde se desarrolló esta civilización? Grecia floreció en la península balcánica rodeada por el mar Egeo. Y no solo la península, su territorio se extendía a muchísimas islas. Claro, como si el mar fuera un camino que las conectaba. Y su influencia llegó bastante lejos, ¿no? Absolutamente. Llegó a Asia Menor e incluso al sur de Italia, a la Magna Grecia. Magna Grecia. Fascinante cómo su cultura se expandió. ¿Y por qué es tan importante Grecia para nosotros? ¿Qué la hace única? Grecia es considerada la cuna de la cultura occidental. Piensa en la democracia, la filosofía, los Juegos Olímpicos. Ideas que siguen vigentes hoy en día. Increíble cómo una civilización tan antigua sigue siendo tan relevante. Totalmente. Y para entenderla mejor, recorramos las etapas de su historia. Empecemos por la más antigua, la cretense o minoica, que se desarrolló en la isla de Creta. El Palacio de Nosos. Recuerdo sus murales con toros. ¿Tenían algún significado especial? Sí, la tauromaquia era muy importante en su cultura. Los toros representaban la fuerza y la fertilidad. Interesante. Y también desarrollaron un sistema de escritura, ¿verdad? La línea A, pero lamentablemente aún no se ha descifrado. Un misterio para los historiadores. Me intriga pensar qué secretos esconde esa escritura. ¿Y qué más sabemos de los minoicos? Eran maestros del mar, un estado talasocrático. Su poderío se basaba en el control del mar. El mar como fuente de vida y poder. Y después de los minoicos, ¿quiénes toman el protagonismo? Los micénicos, un pueblo guerrero que se establece en la Grecia continental. Y aquí es donde entra la legendaria guerra de Troya. Exacto. Durante mucho tiempo se creyó que era solo un mito, pero... Pero se encontraron las ruinas de Troya. Correcto. En la actual Turquía, lo que confirma que la ciudad existió. Espera, ¿quieres decir que la guerra de Troya realmente ocurrió? Es increíble. La historia y la leyenda a veces se entrelazan, y los micesánicos también desarrollaron su propia escritura, la lineal B. Esta sí que se ha descifrado. Menos mal. Si no, tendríamos otro misterio sin resolver. ¿Y por qué termina la Grecia prehelénica? Las invasiones indoeuropeas marcan el final de esta era. Comienza un periodo de caos y oscuridad, la etapa oscura. ¡Qué nombre tan dramático! ¿Qué pasó durante este periodo? Destrucción, la población disminuye, se pierde la escritura, un retroceso en muchos aspectos. Suena bastante terrible. ¿Cómo resurge Grecia de esta oscuridad? Paradójicamente, de esta etapa oscura surge un elemento fundamental para el futuro de Grecia: las polis. Las polis. ¿Te refieres a las ciudades-estado? Exacto. Durante la etapa oscura, las comunidades se organizan en torno a estas polis, que serán la base de su organización política y social. Es como si de las cenizas surgiera una nueva forma de organización. ¿Y qué ocurre en la siguiente etapa, la arcaica? Las polis se consolidan. Atenas y Esparta emergen como las más importantes, cada una con su propio modelo de sociedad. Y resurge la escritura. Sí, y con ella la literatura. Recuerda a Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Obras maestras, verdaderas joyas de la literatura universal. Y después de la etapa arcaica, llega la época dorada de Grecia. Así es. La etapa clásica es el apogeo de la civilización griega. El siglo de Pericles en Atenas. La democracia, el arte, la filosofía. Emocionante. En esta época surgen figuras como Sócrates, se construyen monumentos impresionantes como el Partenón. Y Grecia se enfrenta a grandes desafíos. Las guerras médicas contra los persas. Exacto, una lucha épica por la libertad. Y aquí va una pregunta tipo examen. ¿Cuál fue la principal consecuencia de las guerras médicas? A ver. Grecia se convierte en la potencia dominante del mundo antiguo. Correcto. Y para que no olvides la batalla de las Termópilas, piensa en 300 espartanos luchando valientemente contra un ejército persa mucho mayor. Esa imagen es imposible de olvidar. Pero después de tanta gloria, llegan tiempos difíciles. Lamentablemente sí, las guerras del Peloponeso, una guerra civil entre Atenas y Esparta, debilitan a Grecia. Qué triste que después de unirse contra un enemigo común terminaran luchando entre ellos. ¿Y quién se aprovecha de esta situación? Filipo II de Macedonia. El padre de Alejandro Magno. Exacto. Alejandro Magno hereda el reino de su padre y construye un imperio que se extiende desde Grecia hasta la India. Increíble. Y durante su reinado se fusiona la cultura griega con la oriental, ¿no? Sí, este proceso se conoce como helenismo, otro término importante para recordar. Helenismo, anotado. Hemos cubierto muchísima información sobre Grecia. Hemos hecho un buen repaso. Ahora, antes de pasar a Roma, una pregunta tipo examen.
¿Qué característica define al helenismo? La fusión de la cultura griega con la oriental. Perfecto. Veo que estás lista para conquistar el examen. Gracias. Siento que ya tengo una base sólida. Ahora, vamos a Roma. Esa civilización que nos dejó un legado legal que aún perdura, ¿no es así? Así es, pero antes de adentrarnos en Roma, te propongo un pequeño truco para recordar la secuencia de las etapas de la historia griega. Crecí mi oscura arca clásica helenísticamente. Genial. Ese truco me va a ser muy útil. Estoy lista para descubrir los secretos de la antigua Roma. Perfecto. Comencemos entonces a explorar la ciudad eterna, desde sus humildes comienzos hasta su conversión en un imperio que dominó el mundo conocido. Suena fascinante. Estoy lista para esta nueva aventura. ¿Listos para seguir explorando la historia? Dejamos Grecia en su apogeo y ahora nos adentramos en la fascinante historia de Roma. Lista para descubrir los secretos de la antigua Roma. Empecemos por lo básico. ¿Dónde se ubicaba? Roma se desarrolló en la península itálica, en la región del Lacio, a orillas del río Tíber. A diferencia de Grecia con sus polis, Roma se caracterizó por su unidad, ¿verdad? Exacto. Desde sus inicios, Roma mostró una clara vocación de unidad y expansión, lo que la llevó a construir ese gran imperio. Y hablando de su legado, ¿cuál dirías que es el más importante que nos dejó Roma? Sin duda, el derecho romano. Un sistema legal que sentó las bases del derecho en muchas culturas occidentales. Impresionante cómo las leyes de una civilización tan antigua siguen influyendo en nuestro mundo. ¿Y cómo era la sociedad romana? Estaba dividida en varios grupos sociales: patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran la élite, los ciudadanos con plenos derechos. Ya veo. ¿Y los plebeyos? Hombres libres, pero con menos derechos que los patricios. Y los esclavos, por supuesto, carecían de libertad y derechos. Me imagino las tensiones que debieron existir. ¿Y cómo se organizaba el poder en Roma? Tuvieron diferentes sistemas de gobierno, como los griegos. Sí, Roma experimentó diferentes formas de gobierno a lo largo de su historia. Empecemos por la monarquía, la primera etapa. Roma tuvo reyes. Curioso pensar en una Roma gobernada por un solo hombre. ¿Quiénes fueron estos reyes? Durante la monarquía, Roma fue gobernada por reyes latinos y etruscos. La influencia de los etruscos en la cultura romana fue bastante notable. Los etruscos. Recuerdo haber leído algo sobre ellos. No tenían una cultura muy avanzada para su época. Así es. Los etruscos desarrollaron una civilización sofisticada, con un gran dominio del arte, la arquitectura y la metalurgia. Su influencia en Roma fue decisiva en sus inicios. Es fascinante cómo las civilizaciones se influyen mutuamente. ¿Y después de la monarquía, qué sucede en Roma? La monarquía llega a su fin y se establece la república, un sistema de gobierno más complejo basado en la participación ciudadana. La República Romana, un modelo que ha inspirado a muchas repúblicas modernas. ¿Cómo funcionaba? La República Romana se caracterizaba por la existencia del Senado, un órgano consultivo compuesto por ciudadanos influyentes. Ajá. También estaban los cónsules, 2 magistrados elegidos anualmente que ejercían el poder ejecutivo. Y no olvidemos las magistraturas, cargos con funciones específicas, como la administración de justicia o la recaudación de impuestos. Suena bastante complejo. ¿Cómo se aseguraban de que todo funcionara correctamente? El sistema de la República se basaba en un complejo equilibrio de poderes, con mecanismos de control para evitar la concentración del poder en una sola persona. Un sistema diseñado para evitar la tiranía. Y durante la República, Roma se expandió considerablemente, ¿no es así? Exacto. La República Romana fue un periodo de gran expansión. Roma conquistó la península itálica y luego se enfrentó a Cartago en las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Esas batallas épicas contra Aníbal y sus elefantes. ¿Cómo logró Roma vencer a un enemigo tan formidable? Las guerras púnicas fueron un momento crucial en la historia de Roma. A pesar de las dificultades, Roma demostró su tenacidad y capacidad estratégica, logrando vencer a Cartago y consolidar su dominio del Mediterráneo. Esas historias son increíbles. Y hablando de historias, ¿qué pasó con las luchas sociales entre patricios y plebeyos durante la República? Las tensiones sociales continuaron. Los plebeyos lucharon por más derechos y mayor participación en el gobierno. Uno de sus logros más importantes fue la creación de la Ley de las 12 Tablas. Pregunta tipo examen. ¿Qué logro importante obtuvieron los plebeyos durante la República? Te la dejo para que la pienses. Recuerda, esta ley fue fundamental para la historia del derecho romano. A la ley de las 12 Tablas. Esa ley que puso por escrito las leyes romanas y garantizó ciertos derechos a los plebeyos. Me siento como si estuviera rindiendo el examen ahora mismo. Esta es la idea, familiarizarte con los conceptos clave para que el día del examen te sientas seguro. ¿Y qué ocurre después de la República?
Después de tantas luchas internas y conquistas, no termina la República Romana en crisis. Así es, la República entra en una etapa de crisis marcada por guerras civiles, corrupción y la ambición de poder de algunos generales. Y de esta crisis surge El imperio. el Imperio Romano. Era Esa época de esplendor y poder que ha fascinado a tantos. exacto. Con Augusto, el primer emperador, se inauguró un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. El imperio alcanza su máxima extensión territorial y cultural. ¡Qué fascinante! Me imagino la grandeza de Roma en su época de máximo esplendor. Pero todo imperio tiene su fin, ¿verdad? Desafortunadamente sí. El imperio romano, a pesar de su poderío, no fue la excepción. ¿Qué factores llevaron a la caída de este gigante? La caída del Imperio Romano fue un proceso complejo, con múltiples factores. Corrupción, crisis económica, la presión de los pueblos bárbaros. Es como si el coloso romano se hubiera ido debilitando poco a poco, hasta que finalmente se derrumbó. Y en medio de este declive, el cristianismo se convierte en la religión oficial, ¿verdad? Así es. El emperador Constantino legaliza el cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán. Y en el año 380, el emperador Teodosio lo convierte en la religión oficial del imperio. Este cambio religioso tuvo un profundo impacto en la sociedad romana. Es un cambio radical. De una religión perseguida a la religión oficial del imperio. ¿Qué consecuencias tuvo? La adopción del cristianismo como religión oficial influyó en la cultura, las leyes e incluso en la forma de entender el poder en el imperio romano. Un cambio de paradigma. Y hablando de cambios, ¿qué pasa con las ciudades romanas durante la decadencia del imperio? Las ciudades se van despoblando, el comercio se interrumpe y la vida se ruraliza. El imperio romano, que se había caracterizado por sus ciudades vibrantes, experimenta un cambio drástico. Es como si la vida urbana, el corazón del imperio, se fuera apagando. ¿Y qué ocurre con la organización social? Los lazos personales, los vínculos familiares, se vuelven más importantes que la ciudadanía romana. En un mundo incierto, la familia se convierte en el principal refugio. Es un cambio significativo. Y el latín, la lengua del imperio, ¿qué le ocurre? El latín se fusiona con las lenguas de los pueblos bárbaros, dando origen a las lenguas romances que hablamos hoy en día: español, francés, italiano, portugués. Increíble cómo del caos y la fragmentación surgen nuevas lenguas, nuevas culturas. La caída de Roma no fue solo un final, sino un nuevo comienzo. Exacto. La caída de Roma marca el fin de una era y el inicio de la Edad Media, un periodo de grandes transformaciones en Europa. Hemos recorrido un largo camino desde la fundación de Roma hasta su caída. ¿Te parece si hacemos una pausa y continuamos en la siguiente parte con un repaso de puntos clave para el examen? Me parece una excelente idea. Es importante que afiances tus conocimientos para que brilles el día del examen. Te estoy lista para seguir aprendiendo. Hasta la próxima. De vuelta a nuestra inmersión. Ya exploramos Grecia y Roma. Ahora repasar puntos clave para que brilles en tu examen. Exacto. Hay un tema que me intriga: el cristianismo en el Imperio Romano. ¿Cómo una religión perseguida se convirtió en la oficial? Es un proceso fascinante. Al principio, el cristianismo era visto como una amenaza para el orden romano. Claro, los cristianos se negaban a rendir culto al emperador. Exacto, un acto de rebeldía. Pero el mensaje de amor y esperanza del cristianismo fue ganando adeptos. Sobre todo entre los más desfavorecidos, ¿no? Ofrecía consuelo en tiempos de crisis. Así es. Y la figura de Constantino fue clave en su expansión, en el año 313, con el Edicto de Milán. Se otorga libertad de culto a los cristianos. Correcto. Fin a las persecuciones. Pero, ¿sabes qué emperador lo convirtió en la religión oficial? Pregunta de examen. A ver, Teodosio, en el año 380. Exacto. El reinado de Teodosio marca un punto de inflexión. El cristianismo se vuelve la religión dominante, influyendo en todo. Un cambio radical. Y ya que hablamos de cambios, repasemos eventos clave de la historia griega para el examen. Perfecto. Empecemos por las guerras médicas, ese enfrentamiento entre griegos y persas. Una lucha por la libertad. Para recordarlas, puedo visualizar a los griegos luchando contra el imperio persa. Muy bien. Recuerda batallas como la de Maratón, donde los atenienses vencieron contra todo pronóstico. La batalla de Maratón, la que se conmemora con la maratón, fácil de recordar. Otro evento clave. La guerra del Peloponeso, el conflicto entre Atenas y Esparta. Que debilitó a Grecia. Para recordarla, puedo imaginar dos guerreros, un ateniense y otro espartano, luchando entre sí. Excelente. Esas imágenes te ayudarán. Y no olvidemos a Alejandro Magno, el conquistador que extendió la cultura griega. Y dio lugar al helenismo. Lo recuerdo como un mapa que abarca desde Grecia hasta la India a la extensión de su imperio. Y que combinas las técnicas de memorización. Pasemos a la historia romana. Vista. Comencemos con la fundación de Roma. En el año 753 Astonaque. Asocia esa fecha con Rómulo y Remo, amamantados por la loba. 753 Atonta. Rómulo y Remo, la loba. Lo tengo.
Otro evento importante. La expansión de Roma que la llevó a dominar el Mediterráneo. ¿Recuerda las guerras púnicas, su lucha contra Cartago? Imagina a Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes. Las guerras púnicas, un momento clave. Y por supuesto la crisis y caída del Imperio Romano. Lo veo como un mapa del imperio fragmentándose. Un repaso excelente. La clave para tu examen es la preparación y la confianza. Has demostrado que tienes lo necesario para triunfar. Muchas gracias. Me siento mucho más preparada. El placer fue mío. Recuerda, la historia nos ayuda a comprender el pasado para construir un futuro mejor. Éxito en tu examen y en todo lo que te proponga. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les deseo lo mismo. Hasta la próxima.